Muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida de parte del Grupo CIV. El Grupo CIV, Ciencia, Investigación y Verdad, es un grupo que estudia e investiga acerca de la ciencia y su relación con temas apologéticos. Ahí nos van a disculpar, hemos tenido ya buen rato de lidiar con el sonido, pero estamos haciendo lo posible. Les decía que el Grupo CIV, Ciencia, Investigación y Verdad, es un grupo que estudia e investiga acerca de la ciencia y su relación con temas apologéticos, estableciendo un puente entre el análisis racional, que nos brinda la evidencia actualizada, y la información aportada por los textos bíblicos, tanto en su contenido histórico como doctrinal. Nuestro objetivo es dialogar, investigar, esclarecer y divulgar temas científicos, filosóficos y bíblicos utilizados dentro de un marco apologético. Nuestra visión, buscamos ser luz en un mundo confundido por la pseudociencia y la religión, superando ese estado de manipulación para alcanzar niveles de mayor análisis crítico y lógico, evidenciando la complementariedad entre la razón y la fe cristiana, que generalmente fueron interpretadas como dicotómicas y opuestas. Nuestra misión es dotar a las personas en general de herramientas teóricas que les permita una postura crítica frente a la desinformación generalmente aceptada. Igualmente apoyar a las personas cristianas para que consoliden y defiendan su fe a la luz de la inerrancia bíblica y la evidencia científica y o filosófica, procurando promover el crecimiento general en la verdad. Esta noche, no sé si podemos trabajar un poco más el sonido ahí. Ahí disculpan, por favor. Creo que ya está un poco más estable. ¿Estaremos ahí? Ok. Bien, esta noche tenemos el honor de la presencia de don Steve Richard Martins, junto con Julián Andrés Castaño Peláez. Don Steve es un apologista, teólogo y conferencista, graduado y es conferencista en la Universidad de York University de Toronto, Canadá. Es máster en apologética en la Veritas Evangelical Seminary de California, Estados Unidos. Especialista en religión comparativa, docente, conferencista, apologista titular y escritor del Ezra Institute. Fundador, director y conferencista de Nicene International Ministries. Escritor y colaborador de la Coalición por el Evangelio y la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Conferencista en University of West Indies, la Universidad de las Indias Occidentales, Puerto España, Trinidad y Tobago. Estudios complementarios en Christian Legal Institute de London, Canadá, y en el Creation College of Answers in Genesis. Respuestas en Génesis, una organización de Estados Unidos de apologética en Kentucky, Estados Unidos. Temas de investigación, relación entre la razón y la fe, confiabilidad de los textos bíblicos, la relación entre Cristo y la cultura. Creo que va a tener que hacer una pausa porque estamos mal con el sonido, definitivamente. Voy a probar un momento el otro micrófono, tal vez. Aló.
Vamos a ver. Estábamos con los temas de investigación, relación entre la razón y la fe, confiabilidad de los textos bíblicos, la relación entre Cristo y la cultura, el problema del mal, comparación entre Islam, el hinduismo y el cristianismo, comparación entre el Corán y la Biblia, aplicación de la ley bíblica, apologética presuposicional. Tenemos como investigador anexo a don Julián Andrés Castaño Peláez. Muy bien, parece que se solucionó el problema. Gracias por su paciencia. Les comentaba que tenemos también al investigador anexo Julián Andrés Castaño Peláez, quien es conferencista y uno de los maestros del estudio bíblico en español en la iglesia Westminster Chapel. Él tiene un grado en tecnología en administración financiera de la Institución Educativa Empresarial de Colombia, un diplomado en el Antiguo Testamento del Instituto de Expositores de Grace Community Church y está estudiando para su licenciatura en Teología Cristiana en la Universidad Seminario Reformado Latinoamericano. Bueno, sin más preámbulo, deseo presentar a don Steve Martin. Sin antes indicarles que posterior a la presentación vamos a tener un momento para preguntas, consultas, cualquier propuesta, inquietud que ustedes tengan. Con mucho gusto don Steve y don Julián estarán evacuando las dudas. Para aquellos que estuvieron ayer ya conocen la dinámica. Vamos en un tiempo aproximado de unos 30 segundos para formular una pregunta, una respuesta, una refutación y finalmente respuesta de los presentadores. Bien, sin más preámbulo, quiero presentar a don Steve. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Solo sí quiero hacer una nota o mencionar bien brevemente, por cuenta que no tenemos un podio y sé que ha sido un poco difícil las preparaciones para este evento. Les agradezco mucho por su trabajo y todo lo que han hecho para lograr este evento, realizar este evento. Por cuenta que no tengo un podio, voy a tener mis notas, y por cuenta que el español no es mi primera lengua, soy canadiense, estoy un poco limitado con mis notas, y la razón es simplemente yo quiero preservar y conservar la calidad de esta charla de esta noche. Pero de todas maneras me pueden hacer las preguntas que quieras después durante el debate, y con mi español limitado me encantaría hablar con ustedes. Bueno, en honor al 500 aniversario de la Reforma Protestante, quisiera abrir la charla de esta tarde o de esta noche con una cita de Martín Lutero, el reformador alemán del siglo XVI. Seguro que usted se aprendió. La Biblia es el libro apropiado para los hombres. Ahí la verdad se distingue del error mucho más claramente que en cualquier otro lugar. Y uno encuentra algo nuevo en él todos los días. Durante 28 años, desde que me hice médico, ahora he leído y predicado constantemente la Biblia, y sin embargo no he agotado, pero he encontrado algo nuevo en él todos los días. Hace 50 años la Reforma comenzó como movimiento que buscaba traer de nuevo a la Iglesia la autoridad singular de la Escritura y la pureza del Evangelio. La frase latín para esta iniciativa fue sola Scriptura, la Escritura sola. Y las 4 solas de la doctrina cristiana que surgieron de la Reforma se derivaron de este principio sola. Esta tarde me han pedido que hable sobre la veracidad y confiabilidad de la Biblia cristiana. Y desde el principio debo decir que no puedo disculparme por mi posición sobre las Escrituras. Como era el caso de los reformadores, también es imposible para mí adoptar una posición de neutralidad con respecto a la Biblia. Es la fuente de mi vida y de mi aprendizaje. Es la palabra de Dios divinamente inspirada a todos los hombres. Y mi esperanza, y espero que al final de esta charla, tú también podrías llegar a reconocer este libro sagrado como la revelación de la palabra soberana de Dios.
Y si por la providencia ya lo reconoces, entonces espero que esto también sirve como fortaleciendo tu fe. Hasta el día de hoy, la Biblia ha sido registrada como el libro más distribuido del mundo. Desde el año 1815, cuando los registros fueron mantenidos y conservados, más de 5.000 millones de copias se han distribuido en el occidente. Ha sido traducido de su original hebreo y griego a casi todas las lenguas conocidas del mundo y ha llegado a todos los rincones de la tierra, incluso a los países del Medio Oriente y Asia, donde ha sido prohibido. Es un libro extraordinario como ningún otro y ha dejado su marca a la civilización humana como ningún otro libro lo ha hecho. En el mundo occidental, la Biblia fue una vez reverenciada y respetada como la respuesta a las preguntas de nuestra cultura. En cuanto a la estructura y dirección de las instituciones de nuestra sociedad, ya sea la familia, la iglesia o el Estado o la universidad, la Biblia era la brújula, el mapa y la guía. En cuanto a las disciplinas de la academia, desde la filosofía hasta las humanidades, la Biblia hizo posible el estudio, desarrollo y progreso de las disciplinas. Y en cuanto a la justicia, la dignidad de la persona humana, la Biblia era el estándar. Era más que una comunicación de Dios para la salvación espiritual de la humanidad. Era la interpretación autoritativa de la realidad, destinada a ser aplicada a todas las áreas de la vida y informándonos de la promesa de Dios para la restauración y renovación de todo el orden creado. Pero a medida que las creencias religiosas de la gente cambiaban a lo largo del tiempo, la Biblia se volvió menos una autoridad para la humanidad y más el tema de las preguntas de nuestra cultura. Algunas preguntas o objeciones solamente que se hacen. ¿Cómo pudo la Biblia haber contribuido al desarrollo de la civilización occidental? Podemos confiar en la afirmación bíblica de su infalibilidad e inerrancia. ¿Y qué nos ofrece la Biblia en nuestra cultura actual? Espero responder a estas preguntas esta noche, en primero proporcionando un breve resumen de la historia y la narrativa de la Biblia. Segundo, su contribución cultural al occidente. Y tercero, la importancia de la autoproclamación de la Biblia, de su infalibilidad y inerrancia. La Biblia emergió por la progresiva revelación de Dios en la historia humana, comenzando primero con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el resultado de escribas, sacerdotes, profetas, reyes y poetas hebreos registrando la historia de su pueblo, y esta historia consiste en su propia relación de pacto con Dios. Estos escritos fueron copiados repetidamente de generación en generación y fueron reunidos en 3 colecciones: la ley, los profetas y los escritos. La ley contenía los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas consistieron en Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, y Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, y primero y segundo de Reyes. Los escritos incluyeron el resto, como los grandes libros poéticos de los Salmos y canciones de Salomón, la sabiduría de Proverbios, Job, Eclesiastés, y los libros de Esther, Lamentaciones, Ruth, Daniel, Esdras, Nehemías, y primero y segundo de Crónicas. Algunos de estos libros han sido categorizados en los libros proféticos e históricos, pero tradicionalmente los hebreos mantuvieron estas 3 categorías. Y estos libros formaron la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento. Lo que siguió cronológicamente fue el Nuevo Testamento, y esto consistía de los evangelios, los relatos de testigos oculares de Jesús, las epístolas paulinas, las cartas pastorales y el libro de Apocalipsis. Estos fueron escritos y circulados en la iglesia del siglo I, en el mismo siglo y generación en que los eventos registrados ocurrieron. Y estos libros, junto con el Antiguo Testamento, forman toda la unidad de la Biblia cristiana. A pesar de su diversa autoría y de sus escritos que abarcan 1500 años aproximadamente, la Biblia presenta una sola historia: la redención de Dios a los seres humanos y su promesa de redimir todo el orden creado bajo su gobierno justo.
Este justo gobierno de Dios se llama el reino de Dios, y en otros pasajes bíblicos el reino de los cielos. Vemos esto comenzar en el Antiguo Testamento con el patrón del reino, donde el jardín de Edén es un reflejo del mundo tal como Dios lo diseñó para ser. En el contexto de los 2 primeros capítulos de Génesis, Adán y Eva son el pueblo de Dios, su creación. Viven en el lugar de Dios, también su creación, y están bajo su gobierno real cuando se someten a la palabra ley de Dios. El estado original de la creación era un reflejo de lo que el reino de Dios en la tierra debía ser, con la autoridad delegada al hombre para cultivar la creación de Dios en una civilización piadosa. Pero según el bosquejo proveído por el escritor Von Roberts, el patrón del reino dio paso al reino perdido, cuando Adán y Eva buscaron la completa independencia de Dios. Esto era una búsqueda para determinar la realidad, la ética y el conocimiento para sí mismos. Habiéndose rebelado contra su Señor, ya no eran el pueblo de Dios. Seguían siendo su creación, pero eran criaturas de Dios en rebelión y hostilidad. Ellos también perdieron su legítima herencia y autoridad sobre la creación como se les había dado, y habiendo desobedecido la ley de Dios, ya no estaban bajo el gobierno justo de Dios como ellos lo habían deseado. El resultado de esta rebelión fue una maldición que afectó no solo al núcleo mismo del hombre, sino a toda la creación que estaba bajo su dominio. Él caminará bajo el juicio del Creador, experimentando los males de nuestro mundo caído. Sin embargo, la narración de la Escritura no termina en tragedia. En el 3er capítulo de Génesis encontramos la promesa de Dios con respecto a la restauración de su reino en la tierra y todas las cosas creadas. Este reino prometido se realizará a través de los descendientes de Abraham, quienes serán el pueblo de Dios, viviendo en la tierra que Dios ha dado por gobernar y sujeto a su palabra ley. Este reino solo se cumple parcialmente a través de Israel en el Antiguo Testamento y por lo tanto es reconocido como el reino parcial, porque como algunos de ustedes saben, Israel era a menudo infiel a su Dios. Como resultado de su infidelidad, Dios los exilió a Asiria y Babilonia, y durante este tiempo la Biblia nos habla del reino profetizado. En los escritos bíblicos de los profetas se predice un tiempo cuando Dios actuaría decisivamente a través de su rey designado, el Mesías, quien cumplirá todas sus promesas. Ahora los judíos que regresaron del cautiverio bajo Esdras, Zorobabel y Nehemías pensaron que esto sucedería inmediatamente. Pero este reino profetizado está apuntando hacia la era del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que la vida y ministerio de Jesucristo registrado, el descendiente del rey David y Abraham, él ministró 400 años después del Antiguo Testamento había sido completado. Y en su enseñanza dejó claro que él era el esperado Mesías. El Antiguo Testamento es muy claro que el Mesías sería divino, y sin embargo, en forma de hombre. Y el Nuevo Testamento lo confirma al presentar a Jesús como el Hijo de Dios quien vino en carne humana. Este estudio de la cristología es vasto en sí mismo, pero para leer algunos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, leemos de los varios cumplimientos. En Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14, por ejemplo, el profeta escribe de su visión mesiánica en el año 603 a.C. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Cuando Jesús estaba ante el sumo sacerdote, le preguntaron quién él era realmente. Mateo registra el interrogatorio en el primer siglo después de Cristo, en que dice, el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El profeta Isaías escribió también sobre el Mesías, quien venía a mediados del siglo 8 antes de Cristo, profetizando: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Si el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. El evangelista Lucas registró que Jesús afirmó el cumplimiento personal de este pasaje leyéndolo en la sinagoga y afirmando: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y en ambas circunstancias, muchos de los que estaban en la multitud buscaban matarlo porque él afirmaba la igualdad con Dios. Y esto se hizo aún más evidente en Juan capítulo 8, versículos 57 a 58. En este pasaje los judíos preguntaron: ¿ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Hay varios pasajes que se pueden leer y comparar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero mi preferido, mi favorito por su detalle revelador es el capítulo de Isaías 53, que profetiza sobre el sufrimiento de Cristo en la cruz. La crucifixión de Cristo fue el cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque al cumplir la ley y por lo tanto sin pecado delante de Dios, fue hecho un sacrificio digno para pagar la deuda del pecado de la humanidad. La violación de la ley de Dios, después de todo, requeriría un castigo por la naturaleza absolutamente justa de Dios. Y al derramar su ira sobre sí mismo, podía legítimamente perdonar al hombre, satisfacer la justicia y por el poder que resucitó a Jesús de los muertos, restaurar y santificar el hombre. Dios tomó carne humana para cumplir lo que el pueblo de Dios no podía, para que el hombre redimido pudiera, por el amor, la gracia y la misericordia de Dios, disfrutar de las bendiciones de su justo reinado. El Cristo, Hijo de Dios, había venido a establecer el reino de Dios, el reino presente que es visible y oculto hoy. Es visible en que los cristianos de todas las etnias, incluyendo los judíos creyentes, reflejan que son el pueblo de Dios al cultivar la creación y la cultura alrededor de ellos para honrar a Cristo como Señor y someterse a su palabra, ley, la Biblia, en obediencia voluntaria. Está oculta, sin embargo, en el hecho de que el reino todavía no está completamente manifestado, pero al regresar de Cristo en el tiempo reservado para el juicio, se manifestará plenamente en toda la creación el reino perfeccionado. Este reino es proclamado por el pueblo de Dios, porque es por medio del reino de Dios que toda la creación será redimida y restaurada, comenzando con el corazón humano. El teólogo cristiano Norman L. Geisler afirma la armonía y unidad de la Escritura y su narrativa reveladora escribiendo: el paraíso perdido del Génesis se convierta en el paraíso recuperado de Apocalipsis. Mientras que la puerta del árbol de la vida está cerrada en Génesis, está abierta para siempre en Apocalipsis. La Biblia, aunque escrita con manos humanas, es la revelación de Dios al hombre. Por su espíritu inspiró a sus autores a escribir el texto inerrante y infalible. Es la interpretación autoritaria de Dios de la realidad. Su palabra viva que penetra en el corazón del hombre como una espada de doble filo, confrontándolo con la verdad sobre sí mismo y sus alrededores. Como tal, siendo la palabra de Dios, es sin error y no puede ser falso en lo que enseña. Eso es lo que afirma sobre sí mismo. Y la verdadera iglesia ha sostenido esta doctrina desde sus comienzos. Como resultado de lo que la Biblia afirmaba ser, los cristianos, quienes históricamente eran la mayoría en el occidente, confiaron en ella como la base para el desarrollo de la civilización occidental.
De hecho, fue lo que facilitó y motivó el progreso en las esferas de la sociedad. En la raíz, esta dependencia sobre la palabra de Dios para los asuntos públicos puede remontarse a la adopción del Imperio Romano de la fe cristiana como la religión estatal. Pero esto no fue su comienzo. Históricamente comenzó con el jardín de Edén, cuando Adán y Eva fueron encargados de cultivar la creación en una civilización piadosa. Y continuó con la nación de Israel en el Antiguo Testamento, quienes confiaron la palabra de Dios para la estructura y dirección de su civilización. Pero no fue hasta la Reforma Protestante hace 500 años que la palabra de Dios fue aplicada más fielmente a una sociedad mucho más grande en el Occidente. Esto no era algo nuevo, sino más bien una recuperación de la verdad y principios bíblicos que habían sido progresivamente revelados y aplicados en la historia humana. La misma Biblia habla de su amplio alcance, donde por ejemplo Zacarías capítulo 5, versículo 1 a 4 describe un rollo volador de la ley que cubre toda una ciudad. Y en la primera carta de San Pablo a los Corintios, él escribe sobre la realeza universal de Cristo y que él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. En Zacarías, el rollo volador que cubre todo, y en 1 de Corintios, la sujeción de todas las cosas bajo los pies de Cristo. Aprendemos que la palabra de Dios es autoritaria y gobernante para el hombre en todas sus esferas sociales, incluyendo la vida familiar, la iglesia, el Estado, la escuela, los negocios, los artes, las ciencias, el derecho, la economía, la política y todo lo demás. Toda la realidad es la realidad creada de Dios y por lo tanto todas las cosas están sujetas a la revelación de la palabra de Dios. El reformador protestante Pierre Viret escribió en su libro Introducción Cristiana en la Doctrina de la Ley y el Evangelio que Dios ha incluido en esta ley y las Escrituras todos los aspectos de esa doctrina moral por la cual los hombres pueden vivir bien. Porque en estas leyes Él ha hecho infinitamente mejor que los filósofos y todos sus libros, ya sean éticos, económicos o políticos. Esta ley está muy por encima de toda la legislación humana, ya sea pasado, presente o futuro, y está por encima de todas las leyes y estatutos editados por los hombres. Esta ley, si se entiende correctamente, nos proporcionará una verdadera ética, economía y política. El estudio de Viret acerca de la palabra de Dios reveló el amplio alcance de la fe cristiana, el dominio comprensivo de Cristo y la relevancia duradera de su revelación de la palabra para el hombre y cada esfera de la vida. Él no defendía un biblicismo que hubiera sido un abuso de la Escritura, sino la cuidadosa interpretación y aplicación de los principios bíblicos para el cultivo y luego realización de una verdadera cultura en la que pudiera haber verdadera ética, economía, política, etc. Una verdadera cultura solo puede existir cuando está estructuralmente enraigada en la palabra de Dios y cuando la adoración predominante del pueblo está dirigida hacia el verdadero Dios creador de la Biblia. Cuando se desvía de su verdadera dirección y socava sus fundamentos subyacentes, la cultura no puede progresar sino regresar, eventualmente hasta el punto de desorganización y autodestrucción. Desde el momento en que la Biblia fue ignorada como la respuesta a las preguntas de nuestra cultura y puesta en duda como la palabra inspirada de Dios, el Occidente ha estado socavando desde entonces el fundamento seguro sobre el cual nuestra sociedad fue construida. Podemos considerar, por ejemplo, el Estado de Derecho y la protección de los derechos y la dignidad de la persona humana. El filósofo indio Vishal Mangalwadi escribió en su libro, el libro que hizo su mundo, que el pacto de los 10 mandamientos fundó el principio moderno del constitucionalismo o Estado de Derecho por una ley perpetua escrita y obligatoria. La sumisión de Gran Bretaña al Estado de Derecho fue institucionalizada con la Magna Carta,
fundaba la ley común siguiendo el código de Alfred el Grande. El código mosaico era la base para tales códigos legales en el occidente. La noción de la dignidad humana era originalmente un concepto cristiano cuando consideramos que era la escritura que proporcionaba el fundamento de la Declaración de Independencia, que firma el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reconoce la dignidad y la igualdad del hombre por libertad, justicia y paz. La Constitución para Europa de 2005, que también afirma los derechos inviolables de la dignidad humana. Y la Carta Canadiense de Derechos Humanos, que declaran los principios que reconocen la supremacía de Dios y el Estado de la ley. Aunque estas cartas jurídicas no son claramente cristianas en el sentido de que son estructural y religiosamente humanistas, sin la escritura sirviendo como base para la ley occidental, tales cartas nunca se habrían desarrollado. Todo lo que han hecho los progresistas liberales de los últimos siglos es heredar lo que fue producido por un orden social cristiano y intentar redefinir y reinterpretar leyes y derechos contrarias a las normas obligatorias de la Escritura. En otras palabras, ellos han tomado prestado de la cosmovisión cristiana para construir sus versiones seculares y paganas de la sociedad. Pero en lugar del progreso humano, lo que estamos presenciando es una regresión a la apostasía religiosa y la rebelión moral, conduciendo hacia un orden social desorganizado. Fue el obispo anglicano Michael Nazir Ali quien escribió que incluso los filósofos agnósticos han dicho que al final las nociones de dignidad humana inherente dependen de la perspectiva judío-cristiana de que hombres y mujeres han sido creados a imagen de Dios y que esto nunca puede ser quitado de ellos. Cuando pensamos en los valores de cuidar a los débiles, a los pobres, a los indigentes y a aquellos que la sociedad considera indignos, esto fue y siempre ha sido un principio bíblico que llevó al establecimiento de hospitales, hospicios, bancos de comida y de ropa. Porque cuando las plagas devastaron a Europa en la historia, fueron los cristianos los que se quedaron para cuidar a los enfermos, incluso a costo de sus propias vidas. Estos son los valores bíblicos que han sido arraigados en nuestra cultura y se convirtieron en un principio que fue emulado por otras culturas alrededor del mundo. Es un principio que solo puede ser sostenido desde la cosmovisión cristiana, porque de ninguna otra filosofía de la vida puede tal principio surgir. La caída de la autoridad bíblica en el occidente, sin embargo, se debió en gran parte a la síntesis o combinación precedente de los principios bíblicos con el pensamiento extranjero y antitético. El romanticismo del siglo XVIII, por ejemplo, defendía un individualismo radical que absolutizaba el aspecto emocional del hombre, haciendo contraste con el racionalismo de la Ilustración. Las implicaciones subjetivas del romanticismo han, en muchos sentidos, moldeado la modernidad en su pensamiento existencialista, donde el dicho de René Descartes, yo pienso, por lo tanto soy, ha sido reemplazado por yo siento, por lo siento soy. Este pensamiento es evidente en los debates actuales sobre género, sexualidad y familia, donde los sentimientos son absolutizados como la norma subjetiva y estándar para la realidad. Pero el orden social moderno no solo ha sido influenciado por el romanticismo, sino por la Ilustración del temprano siglo XVIII. El movimiento filosófico de la Ilustración se ocupó principalmente de la absolutización del aspecto intelectual del hombre. Y esto implicaba dos cosas: descartar la Biblia como fuente autoritaria para todo conocimiento y proponiendo la razón como el gran salvador del hombre. La razón para descartar la autoridad bíblica fue expresada en el pensamiento racionalista como el hombre siendo capaz
de llegar al verdadero conocimiento acerca de la realidad, la ética y la epistemología, independientemente de la religión, sobre todo el cristianismo. Las implicaciones de la Ilustración fomentaron la aceptación del secularismo y la neutralidad religiosa en nuestro mundo actual. Pero hay dos problemas fundamentales con el pensamiento racionalista. En primer lugar, en descartar la revelación autoritaria de Dios de la realidad, el hombre es incapaz de dar sentido a la intangibilidad de la experiencia humana. Si somos la creación de Dios y vivimos en el mundo de Dios y fuimos creados para vivir y gobernar este mundo, ¿cómo podemos llegar a cualquier conocimiento verdadero sin presuponer al Dios que nos creó? Esto no quiere decir que no podamos llegar a ningún conocimiento, pero que no podemos verdaderamente saber nada mientras que no podemos hacer sentido de cualquier cosa. El ateo, por ejemplo, que cree que el universo surgió por casualidad, tiene que explicar cómo el orden puede emerger del caos, cómo las leyes, que son fijas y absolutas, pueden existir en un universo gobernado por la casualidad, y como los valores morales son significativos en un universo que no tiene propósito ni significado. ¿Cómo justifica el ateo la uniformidad de la realidad que todos presuponemos? En segundo lugar, la razón de la Ilustración no es más que un concepto abstracto, que no existe. Esto no debe confundirse con la capacidad intelectual del hombre para comprender. Podemos comprender el texto que leemos en un libro. Podemos comprender los datos en una revista científica. Podemos comprender el canal de noticias en la televisión. Somos criaturas racionales. No pienses que estoy diciendo que no lo somos. Pero el concepto de razón es algo más allá del intelecto del hombre. Eso tenemos que tomar en cuenta, porque debemos preguntarnos, ¿cómo sabemos qué es la razón? ¿Cómo podemos estar de acuerdo en qué es la razón? Si dos personas no están de acuerdo en su definición, ¿qué tiene la razón? ¿Cómo sabemos que el otro está mal? ¿Por cuál estándar sabemos esto? El concepto abstracto de la razón fue introducido en el Occidente para reemplazar a la Biblia como la autoridad final para todo conocimiento. Es la raíz de lo que Adán y Eva buscaron en el jardín de Edén para determinar por sí mismos lo que es moral, ética, lo que es real, metafísica y lo que es verdadero, conocimiento. En contra de lo que Dios estableció para la ética, la metafísica y el conocimiento. El filósofo P. Andrew Sandlin explica cómo fue la razón que llevó a que el Occidente se apartara de la Escritura en su libro Cultura Cristiana. El principio dogma de la Ilustración, que ninguna autoridad podía juzgar la razón humana, que la razón y la experiencia del hombre eran la medida de todas las cosas, asfixiaba a la cultura cristiana. Como resultado de la dirección descarriada de nuestra cultura, de la cultura occidente, la Biblia ha pasado de la respuesta a las preguntas de nuestra cultura, a la cuestión de nuestra cultura. Ha pasado de la respuesta a las preguntas de nuestra cultura a la cuestión de nuestra cultura. Podría decirlo así: ya no es Dios quien juzga, ordena y guía al hombre a través de su palabra, sino el hombre quien juzga a Dios, al Dios de la Biblia, y sosteniendo al hombre como la medida de todas las cosas. Este es el humanismo que define nuestra época, tanto religiosa como secular. Ahora, aquí está el punto de conflicto o antítesis entre los cristianos y los incrédulos. Los primeros creen y afirman que la Biblia es la inspirada e inerrante palabra de Dios para toda la vida. Los últimos creen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino un libro que es únicamente la obra del hombre. El primero cree que no podemos saber nada si no es por la revelación de Dios. Y el último cree que podemos saber casi cualquier cosa por la razón y sin la ayuda de la Biblia. ¿Qué puedo decirte esta noche sobre esta antítesis o conflicto? Bueno, si usted recuerda lo que mencioné anteriormente,
que mi posición es de los reformadores cristianos. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Y permítame explicar por qué. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derruir, para corregir, para instruir en justicia. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, dice: ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Hay varios otros pasajes que afirman este mismo mensaje, que para resumir es que la Biblia misma afirma ser la palabra de Dios. El término técnico que se usa para esto es la autoatestigación de la Biblia o también la autoproclamación de la Biblia. Da testimonio de sí misma. Ahora, yo sé que hay objeciones que usualmente vienen a la mente. Por ejemplo, la afirmación de la Biblia de ser la palabra de Dios no puede ser válida. La evidencia debe ser pesada primero para probar la veracidad de esta declaración o afirmación. Y este es el razonamiento circular y por lo tanto es inválido. En primer lugar, un libro sagrado no es inspirado. A ver. Difícil tratar de hacer tres cosas al mismo tiempo. En primer lugar, un libro sagrado no es inspirado, respirado por Dios porque alguien dice que lo es. Por ejemplo, los Vedas de los hindús o el Pali Canon de los budistas no pretenden ser la palabra inspirada o dictada de Dios, que en su caso son los dioses impersonales en Brahman y Nirvana. Si todos los hindúes o budistas dijeran que es la palabra de Dios, esto no lo convirtiera en la palabra de Dios. Si la mayoría de la humanidad dijeran que es la palabra de Dios, esto tampoco lo convertiría en la palabra de Dios. La veracidad de una declaración o afirmación no está determinada por lo que la mayoría cree. Y si los libros en sí mismos no pretenden ser la palabra inspirada de Dios, entonces nunca pueden ser considerados la palabra de Dios. ¿Y quién es el hombre para decir que es la palabra de Dios? La Biblia, sin embargo, afirma ser la palabra de Dios. Y por cuenta que hace esta afirmación, como criaturas racionales en el mundo creado por Dios, podemos verificar si esta afirmación es verdadera haciendo las siguientes preguntas. Y no solamente haciendo las preguntas, sino respondiéndolas, haciendo la investigación. ¿Es eternamente consistente? ¿Explica adecuadamente la condición del hombre y de nuestro mundo caído? Al adoptar sus presuposiciones, es decir, presuponiendo su verdad, ¿explica la integridad de la experiencia humana? Primero debemos empezar con lo que la Biblia afirma sobre sí misma y luego estudiar su correspondencia con la realidad para verificar su afirmación. Mientras que comencemos con las mismas presuposiciones de la Escritura, presuponiendo su verdad, encontraremos que al 100% del tiempo se mostrará verdadero. Si tuviéramos que hacer esto con cualquier otro libro religioso, encontraremos que el 100% del tiempo se demostrará que es falso. Hay ciertamente más a esto, pero exploraré esto más en la charla de mañana. Ahora, usted puede estar diciendo a sí mismo, pero eso solo es porque estás presuponiendo su verdad. ¿Por qué no ser neutral y luego consultar la evidencia extrabíblica? Seguir las pruebas donde quiera que conduzca. Esta es la segunda objeción que he mencionado, y permítame explicarles en 2 puntos el error en esta metodología. Al principio, esto puede parecer muy noble y justo, pero ser neutral es puramente teórico e imposible de realizar. No puedes ser neutral al consultar evidencias y hechos, porque cuando interactúas con una evidencia o un hecho, lo estás interpretando desde tu propia cosmovisión.
Ya tienes creencias con respecto a la ética, metafísica, la realidad y epistemología, conocimiento. Usted no es una pizarra en blanco, la tabula rasa de la ilustración. Usted es tan religioso como la persona que está a su lado, con sus propias presuposiciones. Poner a un lado sus creencias y presuposiciones es como el pájaro quitando sus alas o el leopardo perdiendo sus manchas. Usted y sus presuposiciones son inseparables. Y la única manera de eliminar el uno es eliminar al otro. Y eso no suena muy agradable, ¿no es cierto? La verdad es que toda la humanidad, independientemente de lo que dicen creer, o si han estado expuestos a la fe cristiana, presuponen al Dios de la Biblia en su vida y pensamiento. Todos presuponemos la uniformidad de la experiencia humana, por ejemplo. Por ejemplo, yo espero que los alimentos que como se digieran cuando los coma. O espero que el agua hierva cuando la caliento. O espero que la pasta de dientes salga al apretar el recipiente. Hay una uniformidad en la realidad, una secuencia de eventos que esperamos, la relación de causa y efecto y todos los demás factores que están involucrados. Esto refleja la ley creacional de Dios, la cual a su vez refleja la existencia de Dios y su carácter lógicamente consistente. También presuponemos las leyes de la lógica, como la ley de la no contradicción. Bueno, digo que, por ejemplo, uno, el varón no es una hembra, y dos, la hembra no es un varón. Perdón, el varón no es una hembra y la hembra es un varón. Solamente una de estas afirmaciones puede ser verdad a la vez. No pueden ser verdad al mismo tiempo. Si digamos la ley de la no contradicción, entonces el discurso inteligible sería imposible. También tenemos la ley de la identidad. Porque si me refiero a un gato, no me refiero a un perro. También tenemos que entender que el lenguaje se deteriora si fuera puramente subjetivo. Esto también refleja la ley creacional de Dios, la cual a su vez refleja la existencia de Dios y su carácter lógicamente consistente. Presuponemos efectivamente al Dios bíblico en nuestro pensamiento y en nuestra vida, porque solo presuponiendo a Dios podemos vivir y pensar en el mundo creado por Dios y dar sentido a la inteligibilidad de la experiencia humana. Ahora usted me puede pedir que pruebe esto. Y estaría muy contento en hacerlo en la charla de mañana, porque voy a tener más tiempo para ampliarlo. Pero para resumir mi argumento en unas breves palabras que no me distraigan del tema de esta noche, fue Greg L. Bahnsen, el apologista del siglo XX, quien escribió que la prueba de la cosmovisión cristiana es la imposibilidad de lo contrario. Todos presuponemos al Dios bíblico en nuestro pensar y vivir, porque sabemos que Él es verdadero. Y tenemos este conocimiento en virtud de ser creado a su imagen, es decir, somos como Él tanto como una criatura pueda ser, y dos, por la revelación natural del mundo que nos rodea. Su revelación de la palabra es uno de los dos aspectos de la revelación unificada de Dios. El otro es la realidad creada. Y estas dos revelaciones presuponen y se complementan entre sí. Pero ¿por qué es la Biblia la interpretación autoritaria de la verdad? De la realidad creada? ¿No basta la revelación natural de Dios? En un sentido, es suficiente en que nos deja claro que nuestro mundo no es lo que debería ser. Y toda la creación lleva las huellas dactilares del Creador. En otro sentido, no es suficiente porque no comunica cómo el hombre puede ser redimido de su condición caída y quebrantada. Y por eso fue dada la revelación escrita de Dios. La revelación natural siempre estaba destinada a ser uno de los dos aspectos de la revelación unificada de Dios. Así que estaríamos equivocados al separarla de la revelación especial escrita de Dios. La necesidad de la escritura también se explica en los escritos de San Pablo en Romanos capítulo 1, que explica que
aunque conocemos la verdad de Dios, suprimimos esta verdad por nuestra hostilidad hacia Dios. Lo presuponemos en nuestro pensamiento y en nuestra vida, pero lo negamos en nuestras cosmovisiones profesadas o presuposiciones. Somos contradicciones que caminan. Esta supresión de la verdad es en parte por qué la Biblia fue dada al hombre. Porque sin ella, los efectos no éticos del pecado, es decir, la influencia corruptora del pecado en la mente humana, haría imposible que el hombre interpretara correctamente la revelación natural de Dios en la creación. Siempre buscamos reemplazar al verdadero Dios creador por algún aspecto de su creación. Y por esta razón, una interpretación autoritaria de la realidad creada de Dios fue requerida del mismo creador. Para resumir mi primer punto sobre esto, el pensamiento neutral es una imposibilidad. Ya sea estamos sujetos en obediencia a Dios o establecidos en hostilidad contra Él. Como resultado, cualquier evidencia o hechos que encontremos serán interpretados de acuerdo con la revelación unificada de Dios o mal interpretados o incluso torcidos para negar la revelación unificada de Dios. Y esto me lleva al segundo punto. En cuanto a las evidencias y hechos extrabíblicos que normalmente son solicitados por los escépticos y los incrédulos por la veracidad y confiabilidad de la Escritura, primero debemos abordar la filosofía subyacente de las evidencias y hechos. Permíteme explicar por qué. Podría presentar ante ustedes el hecho de que hay más copias manuscritas antiguas para el Antiguo y Nuevo Testamento que cualquier otra obra de la antigüedad. De hecho, hay más de 28,000 manuscritos del Nuevo Testamento en varios idiomas antiguos, como copto, y griego, latín, sirio y más. Mientras que la Ilíada de Homero solo tiene 643 copias manuscritas. La ciencia de la crítica textual incluso ha confirmado que el 99% de los manuscritos son precisos, con el 1% solo siendo equivocaciones de la pluma o errores gramaticales menores. El Dr. Bart Ehrman, un erudito que niega la inspiración de la Biblia, un liberal, incluso escribió: la mayoría de los cambios encontrados en nuestros primeros manuscritos cristianos no tienen nada que ver con la teología o la ideología. En respuesta a las pruebas presentadas ante usted, y después de haber investigado usted mismo, puede estar de acuerdo en que la Biblia es el trabajo más bien conservado de la antigüedad, con una cantidad abrumadora de apoyo arqueológico. Pero eso no te habrá convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. No reta su cosmovisión, lo que tú crees sobre la realidad, la ética, la verdad. También podría presentar evidencia sustancial para la resurrección de Jesús, disipando las teorías de una muerte falsa, de alucinaciones y un gemelo malvado ocultado. Puedo hacer un sólido caso de lo que los evangelios son los testimonios de los testigos oculares, tal como lo propuso el erudito Richard Bauckham, y que cada acontecimiento, incluso lo sobrenatural, ocurrió en la historia. Y puede ser que tú aceptas todo esto, pero eso no significa que aceptes la Biblia como la palabra de Dios. Podrías decir: sí, parece irrefutable que Jesús resucitó de entre los muertos y que realizó muchos milagros. ¿Pero y qué? Cosas extrañas ocurren en nuestro mundo. No somos capaces de explicarlas todavía. Podrías incluso rechazar todas estas evidencias y hechos porque requieres más evidencias de las evidencias que te presento. Si yo le presento una pieza de evidencia llamada A, tú puedes querer la evidencia que compruebe A, así que le presento la evidencia B para verificar A. Pero ahora, usted quiere la evidencia para comprobar B, así que le presento la evidencia C para verificar B. Esto puede continuar para el infinito. Pero eso no es como razonamos, ¿verdad? Si te digo que hace sol afuera, pero no ahora, obviamente estamos en la noche, pero si estamos en el día y digo que está haciendo sol afuera, puedes buscar una ventana y verificar que es verdad. No vas a pedir pruebas de que tus ojos están funcionando correctamente. No vas a pedir esas pruebas. Y que tu mente está recibiendo la imagen correcta.
y que la imagen es de hecho un cielo soleado. En algún momento todos nos referimos a alguna autoridad última para nuestra certeza, porque si no tendríamos problemas bien graves psicológicamente. Aquí hay que hacer dos puntos. Las evidencias y los hechos no son neutrales, abstractos e impersonales. Si lo fueran, entonces las evidencias no serían más que datos indiferenciados. Y no podríamos explicar por qué tales evidencias son inteligibles para la mente humana. De hecho, serían ininteligibles por implicación. En cambio, las evidencias y hechos son hechos personales, objetivos, creados porque vivimos en el mundo de Dios. Son, en otras palabras, los hechos de Dios. Esto significa que tiene un significado objetivo porque es parte de la revelación natural de Dios y por lo tanto interpretamos las evidencias y los hechos verdaderamente como son, guiados por la palabra de Dios, o los tomamos prestados y los malinterpretamos por completo para sostener un falso filosofía o cosmovisión. Segundo, no podemos evitar el razonamiento circular cuando se refiere a nuestra autoridad última para la certeza. Para muchos, la razón del hombre es la autoridad última. Él es la medida de todas las cosas. Y así, en oposición a la respuesta del cristiano, que dice, porque la Biblia dice así, el racionalista dirá, porque así es la conclusión de la razón, o porque yo lo razoné. Argumentar que el autotestimonio de la Biblia, de su inspiración divina, es un razonamiento circular, no es una objeción válida cuando cada argumento acerca de nuestra autoridad última epistemológica es circular en sí mismo. Vemos esto, por ejemplo, cuando preguntamos, ¿nuestra cosmovisión profesada o la de la Escritura prueba sus propias conclusiones usando sus propios estándares? Aquellos que creen que la razón humana es la autoridad última deben presuponer la autoridad de la razón en sus argumentos para el racionalismo. Aquellos que creen la autoridad última de nuestra experiencia sensorial deben presuponer esa misma autoridad al defender el empiricismo. Y para los que son escépticos, deben ser escépticos sobre su escepticismo para ser consistentes. Como el filósofo reformado John Frame escribe, el punto es que cuando uno está argumentando por un criterio último, ya sea la Escritura, el Corán, la razón humana, la sensación o lo que sea, uno debe usar criterios compatibles con esa conclusión. Si eso es circularidad, entonces todo el mundo es culpable de circularidad. Lo que descubrimos en nuestro estudio de las religiones y filosofías del mundo y lo que intentaré demostrar mañana es que cada cosmovisión, cada filosofía de la vida, aparte de lo que es proveído de la Escritura, se secuestra y no prueba sus propias conclusiones sobre lo que es real, lo que es moral y lo que es verdad por sus propios estándares y presuposiciones. Y eso es porque toman prestado capital de la cosmovisión cristiana. No pueden ser soportados por sí mismos. En un mundo caído y quebrantado, con una cultura que está retrocediendo hacia la inestabilidad estructural, yo estoy aquí como la Iglesia ha hecho históricamente para llamar a cada oyente a la verdad de la palabra de Dios en la esperanza de la restauración de la creación de Dios. La Biblia como la palabra inspirada de Dios se interpreta correctamente en nuestro mundo, como necesitando redención y restauración. Y como sin error y verdadero en todo lo que enseña, la palabra revelación de Dios es la autoridad absoluta de todo conocimiento, guiando al hombre en su estudio y cultivo de todos los aspectos de la creación de Dios y instruyéndole en el camino de la salvación en Jesucristo. Una restauración no solo para la persona, sino para todo el orden creado. Si esperamos tener una verdadera comprensión de la realidad, de la moralidad y del conocimiento, y recuperar los principios bíblicos sobre los cuales se construyó la civilización occidental para poder reformar la cultura, entonces debemos volver al principio de la sola Escritura, restaurando la posición de la Escritura a su lugar legítimo como la autoridad final para toda vida y pensamiento, y no solo en la Iglesia, sino en todos los aspectos y ámbitos en la sociedad. Solo entonces podremos cultivar verdaderamente una verdadera cultura orientada correctamente hacia el Dios creador de la Escritura.
porque solo amando a Dios podemos efectivamente amar al prójimo. Sin embargo, este retorno implica renunciar a nuestra pretendida autonomía, esta falsa creencia de que podemos ser neutrales, independientes de Dios y juzgar lo que es real, moral y verdadero como lo estableció Dios. Implica una completa entrega a la autoridad absoluta de la palabra de Dios, el arrepentimiento de nuestro pecado, nuestras violaciones de la ley de Dios y poner nuestra fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz por la salvación del pecador. Porque cuando nos sometemos a su reinado y somos renovados por la gracia y el poder de Dios, entonces podremos aplicar esta gracia y poder transformadora a cada obra donde pongamos nuestras manos en práctica. Pues esto ha sido el llamado del hombre desde el principio, como lo dice la Biblia, a cultivar la creación de Dios en una civilización piadosa, extendiendo su reino hasta los confines de la tierra. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de la Escritura. La restauración del hombre a imagen de Dios para la recuperación de su llamado y propósito, para preservar y promover la bondad, la verdad y la belleza del reino de Dios, reclamando la creación como el teatro de la gloria de Dios. Sin la revelación autoritaria de Dios que interpreta, presupone y complementa la revelación natural de Dios en la creación, el hombre se perderá para siempre en sus falsas filosofías e ilusiones, persiguiendo el viento. No conocerá su verdadero propósito, no encontrará el significado de su trabajo cotidiano y se ahogará en su propia futilidad y miseria, tratando desesperadamente de comprender la realidad, la moralidad y el conocimiento independientemente de Dios, pero siempre fracasando porque no puede evitar presuponiendo a Dios en su vida y pensamiento. Y si al final rechaza la revelación soberana de Dios, será juzgada y declarado culpable por haber desafiado la ley del Rey del universo. Es solamente obedeciendo y aplicando el alcance comprensivo de la palabra inspirada de Dios que la estructura y la dirección de la vida y del pensamiento humano pueden ser correctamente orientadas y realizadas. No hay otra fuente de vida, sabiduría, entendimiento para los hombres a la cual ellos pueden referirse como su autoridad última. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a don Steve por tan clara exposición. Como lo habíamos anunciado al inicio de la presentación, vamos a tener un espacio para consultas, preguntas, inquietudes. Para esto, ya que igual como ayer el tiempo apremia, ¿verdad? Queremos tratar de ir respetando ese parámetro de los 30 segundos para una pregunta, 30 segundos para una respuesta. De esa forma, yo sé que ayer fue un poco difícil, hubo muy buen comentario, muy buena exposición de ideas. Sin embargo, hoy vamos a tratar un poquito de ser más concisos. Esperamos su comprensión. Igual tenemos todo un ciclo de conferencias. Les recordamos que nuestro grupo está activo todas las semanas con reuniones donde también pueden visitarnos para evacuar sus consultas, sus inquietudes. Somos Diálogos CIV, esa es nuestra filosofía, dialogar. Estamos abiertos a todo tipo de comentarios y estamos abiertos a debatir y a recibir todo tipo de información. Bien, si gustan, por favor, cualquier persona que desee comentar. Muy bien. Sí, tenemos un poco restringido el tiempo hasta las 8:15 por el asunto del préstamo del salón.
Bueno, buenas noches, primero que todo. Quiero comenzar primero con una cita, muy rápidamente. Dice así: la interpretación literal y fundamentalista de las Escrituras simplemente revela, y odio ser tan duro con personas creyentes, una ignorancia fundamental de lo que se trata la Escritura. Esto lo dijo el padre George Coyne, exdirector del Observatorio Vaticano. Usted dijo que la Biblia, como el rango en el que se escribió fue más o menos 1500 años, ¿verdad? Creo que eso fue lo que mencionó. Si no me equivoco, el libro más reciente de la Biblia es el Evangelio según San Juan, 200 años después de Cristo. La ciencia moderna sabemos que tomó forma en el siglo XVII con Copérnico, Galileo, Newton, Leibniz, etc. Entonces, a lo que voy es, en la época en la que se escribió la Biblia, estas personas no tenían ningún tipo, no tenía ciencia, no tenían esta mentalidad científica, no tenían curiosidad acerca de qué tan antiguo era el mundo o de cómo llegaron a existir algunas cosas. Básicamente, los escritores de la Biblia tenían conocimiento y lenguaje limitado, y como usted mismo lo dijo, inseparable de su cosmovisión. Se mencionó varias veces en la charla que la escritura fue inspirada. Entonces, mi pregunta es, ¿nos resta credibilidad esto de al menos algún extracto de la Biblia? Y de ser así, de yo dudar de la veracidad y exactitud de algún libro de la Biblia, como lo apuntó el padre Coyne en la cita, ¿por qué habría de creer en la veracidad y exactitud histórica de cualquier otro libro de la Biblia, con solamente dudar de uno? Eso sería mi pregunta. Solo una pregunta para clarificar. Cuando estás refiriendo en dudar en un libro, ¿estás refiriendo a un libro en específico o puede ser cualquiera? Por poner un ejemplo, es tan descabellado pensar que en algún momento un grupo de personas vio llover durante un mes y dijeron: esto es una catástrofe, todos murieron, esto es la ira de Dios, y entonces se escribió acerca de Noé, por poner un ejemplo. Entonces, si yo pienso eso y pongo en duda eso, y personas creyentes están de acuerdo con eso, no le resta credibilidad de esto a esa parte de la Biblia y por lo tanto al resto de la Biblia. ¿Cómo sé yo qué creer y qué no creer? Ok. Bien claramente, como yo he presentado en mi discurso, en mi charla de esta noche, quiero dejar en claro, para poder entender la armonía de la Escritura, tenemos que verlo en el contexto entero, no aislar pasajes bíblicos y tratar de interpretarlo. Y si vemos la armonía que encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y vemos cómo Dios ha afirmado tiempo y tiempo cada vez lo que Él ha revelado anteriormente, vemos que Dios está confirmando eso, y es una armonía tremendo cuando consideras que hay varios autores, diferentes tipos de como reyes, poetas, profetas, pastores, y si puedes consultarlo, no hay ninguna contradicción en la enseñanza, en el mensaje de la Escritura mismo, en todos los libros cuando se comparen. Tomando eso en cuenta, cuando tomamos la presuposición de la Escritura que la Biblia mismo es testigo de sí mismo de que es la palabra inspirada de Dios, tenemos que tomar esa presuposición y ver, ok, si es el caso, yo quiero ver si la Escritura en verdad corresponde a la realidad. No estoy diciendo que, bueno, cómo entendieron los israelitas de ese tiempo, o Abraham o los egipcios en ese tiempo, cómo entendían esto científicamente. La Biblia no es un libro de ciencia, eso es obvio. La Biblia fue revelada para guiar al hombre, para dar una interpretación, para proveer los principios bíblicos, no solamente para la sociedad, no solamente para poder interpretar el mundo, sino también para la redención del hombre, para entender el Evangelio. Entonces, el propósito redentor de la Biblia es bien importante y es central. Nunca fue considerado como un libro científico. Y los que sí toman como, bueno, mi ciencia está 100% literalmente establecido en la Biblia, esto se llama biblicismo. Biblicismo es tomar algo bien literal y no adecuadamente
estudiarlo, interpretarlo y entender los principios de cómo aplican. Lo que la Biblia provee son principios bíblicos para poder interpretar y estudiar y hacer la ciencia posible. La ciencia no sería posible cuando consideramos, por ejemplo, las leyes naturales, cuando consideramos las leyes creacionales, las leyes de lógica, etc. No pueden ser posibles en un mundo sin Dios. Entonces tenemos que ver la correspondencia de la Escritura a la realidad. Y cuando vemos eso, a veces estamos dudando, ¿será por ejemplo el evento que pasó en Génesis con el diluvio, que ese evento fue la ira de Dios? ¿Qué tal si fuera algo más? Eso podría ser si la Biblia no era la palabra de Dios y simplemente es la opinión del hombre. Pero la Biblia no dice que es la opinión de hombre. Dice que es la palabra inspirada de Dios, es del Espíritu Santo que ha trabajado a través de ellos. Entonces la Biblia fue escrito 100% de hombre, claramente, eso no estamos negando, pero también fue escrito 100% por el Espíritu Santo. Así Dios obra. Para negar eso estarían negando entonces la soberanía de Dios y la manera que Él puede trabajar a través de sus criaturas. No sé si quieres suplementar algo. Rápidamente, porque sé que estamos muy limitados de tiempo. Con todo respeto, creo que tu pregunta es una clara evidencia de lo que acabamos de ver en la exposición. Es que todos tenemos distintas fuentes de autoridad, pero tenemos que ser consistentes. Yo supongo que tú no eres católico. Tú no puedes decir que el Vaticano no tiene autoridad para hablar de Dios, pero sí la tienen para criticar la Biblia. Eso es ser inconsistentes con nuestro pensamiento. Otro punto que debemos tener en cuenta es que la crítica textual, hablando de ciencias modernas, nos ha dicho que el último libro escrito de la Escritura fue el Apocalipsis y fue antes del final del primer siglo. Tenemos evidencias, tenemos cartas de los padres apostólicos. Entonces, si referimos a la ciencia moderna, ella nos da los apócrifos, nos da las evidencias suficientes para decir de que la Biblia fue escrita antes de que terminara el primer siglo. La ciencia moderna especifica eso. Puede que haya otra ciencia moderna que diga que fue escrita después del siglo II, pero nuevamente tenemos que requerir a una autoridad y tenemos que ser consistentes con esto. ¿Cuál es el problema del hombre? Normalmente que nosotros quitamos a Dios de la ecuación y queremos nosotros ser la autoridad sobre nuestras interpretaciones. Los hombres no eran más ignorantes en los siglos anteriores, en el mundo antiguo. Yo te preguntaría a ti si tienes en alta estima a Sócrates, a Platón, a Séneca, a todos estos filósofos y pensadores griegos. Supongo que los tienes en alta estima. ¿Crees que hay un pensador moderno más grande que ellos? Y por el contrario, nuestros pensadores modernos, ellos no eran agnósticos o no eran ateos, ellos creían una pluralidad de deidades. Entonces no es que el hombre fuera religioso o que se opusiera a la investigación más allá de las evidencias. Por el contrario, la misma ciencia nos data de que esos hombres eran sumamente religiosos. Eso no quiere decir que ellos conocieran salvíficamente al Dios de la Escritura, pero sí nos muestra de que el hombre siempre ha tenido esa curiosidad porque hay algo más simplemente de lo que se ve o de lo que se puede estudiar. Buenas. Quería también hacer una consulta. Creo que la consulta está para tratarse más bien en una charla completa, pero voy a hacerla. En cuanto al Antiguo Testamento, ¿qué opinan ustedes de lo que se conoce como la hipótesis documentaria? Esa posición, ya que estaba hablando hace un poco de fechas, de datación, que cambia lo que convencionalmente se tiene de las fechas de escritura de varios libros del Antiguo Testamento a que son fechas más recientes, que fue más que todo como por ahí del 700 después de Cristo, antes de Cristo, donde se empezaron como a escribir los libros del Antiguo Testamento y no antes, como en el contexto creo que era del exilio babilónico o algo así, tal vez alguien más reciente. Fallo un poco en esa parte, pero espero que sí me entiendan la idea, si la conocen. Y con el Nuevo Testamento, ¿qué opinan de la posición que dice que fue compilado a conveniencia, por así decirle, en el concilio de Nicea, ya hasta entrar al cuarto siglo, y que no es algo como que aceptado, que varios libros que tuvieron que haber entrado, que se sacaron de forma misteriosa y cosas así? Y para finalizar, no una consulta, sino un aporte. En cuanto al libro de Juan, del Evangelio, el Evangelio de Juan y del Nuevo Testamento, se sabe que ese es evidentemente más antiguo que el segundo siglo, puesto que ya se tiene un papiro datado, un fragmento de papiro datado, conocido como el papiro George Rylands, como por el año 125, que es un fragmento del Evangelio de Juan. Entonces eso ya hace imposible
que ese sea ya el siglo II porque ya se tiene el objeto y ya está datado, la evidencia. ¿Qué? De hecho, para cerrar el tema de Juan, tenemos escritos de Policarpo, que fue un discípulo del apóstol Juan, o tenemos artículos como la Didaqué o la Didaché, como lo quieran pronunciar, que fueron escritos desde el siglo I, que tenemos copias al día de hoy. Nuevamente eso nos lleva a evidencias externas, posiblemente podemos ver esas evidencias sin nada cambiar en nosotros, pero es una evidencia histórica de que no podemos simplemente adoptar una posición basándonos en evidencias externas y echar por la borda el resto. En cuanto al Antiguo Testamento, lo que tú mencionas tiene que ver más con el libro de Daniel, acerca de los problemas que esto le genera a los liberales, hablando del exilio babilónico y el posterior retorno del pueblo de Dios a lo que conocemos hoy como Palestina. Una de las cosas que ha derrumbado esa teoría lo podemos ver con los rollos que se conocieron en el mar, que se encontraron en las cuevas del Mar Muerto, donde coinciden 100% con los escritos o manuscritos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, pero superan en antigüedad en más de 1000 años a los manuscritos que teníamos nosotros hoy. ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, Dios en su soberanía, en su providencia, levantó copistas. Tenemos a copias de copias que era muy fácil identificar a dónde se cometía un error. Este canon del Antiguo Testamento se cerró aproximadamente en el año 170. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él predicaba con una traducción griega del hebreo que era la Septuaginta. Ese canon antiguo testamentario está aún mucho más documentado, si queremos hablar de evidencias, que el canon neotestamentario, no en cantidad, pero sí en veracidad histórica externa, porque nunca ningún judío llegó a dudar de su canon antiguo testamentario. Siempre durante la historia permaneció y prevaleció por causa de los masoretas, una secta judía que fue la que se encargaba de hacer las traducciones. Y en cuanto a lo del Nuevo Testamento, es decir, que ese canon o que muchas verdades que nosotros encontramos hoy se establecieron en ese canon, eso me suena al Código Da Vinci. Creo que tiene que ver mucho con esta pseudonovela y realmente atenta contra la historicidad, atenta contra las evidencias. Por lo que tú mencionas, supongo que eres creyente. Y antes, por el contrario, las verdades que la novela dice que salieron de este canon, que se sacaron de la manga, son verdades que la Biblia claramente, muchas de ellas, ha contradecido. O sea, el Nuevo Testamento claramente hablaba de la deidad de Cristo. Así que cuando Dan Brown dice que eso fue algo que se estableció en ese concilio, es simplemente un desconocimiento, una ignorancia de nunca haber leído el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento claramente evidencia que es así. Buenas noches. Mi duda va más como cuando mencionaban de la aplicación de la Biblia en todos los aspectos de la construcción de la sociedad. Si eso, creo que en este momento la Biblia ha sido también como usada para obstaculizar algunas conversaciones sobre derechos humanos o sobre cosas que la sociedad actual necesita como poner sobre la mesa y discutir. Entonces, ¿cómo hago yo para creer en Dios, en el Dios de la Biblia y tratar de seguirla y llevarla como el centro de mi vida si cuando me voy a hablar con mi vecino y salen temas tal vez no coinciden con lo que la Biblia me dice que haga, o si, y perdón si es un versículo tal vez sacado de contexto porque no conozco muy bien la Biblia, pero cuando habla por ejemplo de mi rol como esposa, que es someterme a mi esposo, ¿cómo hago yo para encontrar un punto de equilibrio entre, por ejemplo, mi rol de mujer del siglo XXI y lo que me está diciendo la Biblia y lo que me están diciendo ustedes que debería ser el centro de toda la construcción de la sociedad? Es una muy buena pregunta. Te quiero agradecer por hacer las preguntas porque es importante considerar eso. Bueno, primeramente tenemos que considerar, obviamente estamos viviendo en un mundo donde hay varias diferentes cosmovisiones, diferentes perspectivas, y tratando de ser fiel al Señor cuando estamos hablando con las personas, usualmente lo que hacen muchos cristianos es tratan de tomar el mismo terreno que con la persona con quien están hablando, que tiene una diferente cosmovisión. Usualmente eso se manifiesta como una posición de neutralidad. Ok, yo puedo entender eso y puedo simpatizar con eso.
Y la verdad es que eso no es lo que es ser la sal y la luz y la sal y el sal del mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos de la verdad autoritaria de Dios, como revelado a través de su escritura y afirmado en su creación. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, es en nuestras conversaciones, obviamente amigablemente, es hablarles, pero explicarles por qué algunos términos, algunas perspectivas, filosofías o conceptos tal vez no son cristianos, no son apropiados. Y tenemos que, para hacerlo bien plenamente, voy a tocar esto el sábado más ampliamente sobre el mandato apologético y el método de la apología. Esencialmente lo que el deber del cristiano es exponer la falsedad de cualquier filosofía antibíblico, porque obviamente es algo falso según la escritura, no es una interpretación correcta de la realidad, y al hacer eso, de ahí proveer la perspectiva bíblica de tal concepto. Entonces podría ser la sexualidad, explicar y tratar de exponer por qué, por ejemplo, la ideología del género no es real, no es correcto, no es ¿cómo decir? No es la realidad metafísica. Estoy traduciendo mi mente, perdón. Entonces tenemos que mostrar eso, pero de ahí entonces explicarles porque si esencialmente si eres exitoso en mostrar que su filosofía de la vida o de cualquier concepto de la vida cotidiana es falso, pero no das nada como testimonio, algo como para sustituir eso, le dejas a la persona sin nada. Tenemos que también ser testigos, no solamente en nuestras vidas, en cumpliendo con nuestros deberes. Por ejemplo, yo como esposo, yo como un padre, criando a mis hijos, mostrando el modelo bíblico de qué es el orden creada, como Dios ha establecido el matrimonio y la familia, etc. Yo tengo también que explicar qué es la perspectiva cristiana de la sexualidad, qué es la perspectiva cristiana del matrimonio, qué es la perspectiva cristiana de los derechos humanos. Los derechos humanos, por ejemplo, enraizados en que somos creados en la imagen de Dios. Entonces tenemos que estar pendientes entonces del mandato apologético y nuestro deber de cumplirlo, y se encuentra como algo que nos pueda guiarnos en esos los principios bíblicos en el libro de Proverbios, que nos ayuda mucho en cómo relacionar en el mundo con los que están en el mundo, que no comparten la misma cosmovisión que nosotros como cristianos. Solamente, perdón, regálenme un minuto. Yo creo que lo más difícil de esa sección de preguntas y respuestas es tener tiempo tan limitado. Sé que hay una preocupación en tu pregunta y no la quiero pasar por alto. La Biblia tiene en alta estima a la mujer. Hoy el feminismo se ha levantado en contra de la escritura, dando a entender de que el sometimiento es algo malo. Nosotros vivimos en un mundo de orden, y no solamente la esposa se somete al esposo, los estudiantes se someten a sus profesores, los soldados se someten a sus capitanes. Hay un mundo de orden y hay un mundo de sometimiento a las autoridades. ¿Es la mujer en la Biblia de menor valor para Dios? No. Pero las funciones de la mujer no son las mismas funciones que las del hombre. ¿Qué ha pasado? El feminismo se ha encaminado en mostrar a la mujer de que la mujer es libre cuando tiene que trabajar 12 horas en una oficina, pero que es una esclava cuando vive para ser ama de casa. Entonces simplemente es un cambio de perspectivas y es un ataque a la ideología bíblica. Muchas veces, y eso lo digo con cuidado, yo quisiera ser mujer, en el aspecto de que Dios llama a la mujer a que se someta al hombre, pero el hombre tiene que someterse a Cristo. Entonces el sometimiento para nuestros días no es someternos a un machista violento que quiera hacer lo que quiera con una mujer. Es un sometimiento en amor. Porque el hombre que no ame a Cristo no puede pedir sometimiento de su esposa. Yo no puedo pedirle a mi esposa que someta algo que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, así como hay un orden y unos mandatos para la mujer, hay un orden y unos mandatos para el hombre. Y Dios, que es el creador del hombre y de la mujer, sabe cuál es la mejor forma en la que nosotros podemos desarrollarnos como personas y funcionar bajo su creación.
Mi pregunta es súper rápida. Es algo que usted dijo en la conclusión. No es tanto como del tema en general, pero algo que afirmaste en la conclusión, que me parece que eso no está en la Biblia, sin embargo lo dijiste con mucha confianza, que dijiste que el hombre, si no ama a Dios, no puede amar al prójimo. ¿Cómo puede decir eso? Es como decir que todos los ateos o los que no amen al mismo Dios que usted no son capaces de amar. Steven termina, yo comienzo. Quiero utilizar una frase de Juan Calvino. Él decía que la máxima expresión de amor es la verdad. Te quiero plantear algunos ejemplos hipotéticos. Imagínate que tú llegas a tu oficina, tú tienes una foto de tu hija, de tu esposo, de tu hermana, de tu mamá. Pues en tu oficina tú llegas y de repente a algún gracioso se le ocurrió hacerle barba a tu mamá, o pintarle un parche de pirata, o rayarle un diente. ¿Tú cómo te sentirías al llegar a tu oficina y ver eso? Es una pregunta de sí o no. ¿Es capaz de amar una persona atea o no? Ok, la relación o la reacción natural de cualquier persona sería de indignación. Nos molesta que alguien atente contra algo que lleva la imagen de algo que amamos. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios y eso nos da valor como personas. Nosotros no nos enojamos porque el valor del papel en el cual nosotros imprimimos la imagen tiene mucho valor. Es por la imagen que está impresa allí. Yo no puedo amar realmente a mi prójimo cuando saco a Dios de la ecuación. La directora de PETA, que es la organización animalista más grande del mundo, ella dice que nosotros nos escandalizamos por 6 millones de judíos que fueron muertos en el holocausto, pero que un holocausto mayor se vivía a diario en todos los asaderos de pollos. Cuando yo saco a Dios de la ecuación para tratar de amar al hombre, el hombre queda con el valor de una cucaracha, de un gusano o de un ratón. Entonces, para yo poder amar a las personas, yo tengo que saber que fueron hechas y creadas a la imagen de un Dios creador. Gracias. Quisiera hacer un comentario como exatea, que fui atea por más de 20 años y no puedo decir que durante esos años no amaba a las personas. Comprendo la inquietud de la muchacha en el sentido de que es otro nivel de amor. Yo era una persona llena de ternura, siendo atea. Claro que ahora tengo un amor que es trascendente. Es un amor de otro nivel, no es un amor simplemente de qué lindos los niños que me siguen fascinando, qué lindas las etnias diferentes que me siguen impresionando. No, es un amor responsable. Es un amor en el que yo sé que mi trabajo ya no es para ganar un salario, aunque nunca lo fue, porque siempre amé la educación, que es lo que yo hago, pero es un amor consciente, un amor que uno sabe que las personas que están a su alrededor realmente necesitan encontrar una luz que ya ahora conozco, que antes no conocía. Entonces creo que esa es la esencia de un amor maduro, un amor trascendente, un amor consciente, responsable, que no tuve antes. No es porque no amara al prójimo exactamente, literalmente no, sino porque no sabía amar como sé amar en este momento. Es decir, ahora me preocupan las personas. Todas estas actividades que hacemos son por amor. Así de simple, son porque nos preocupan las personas en una forma trascendental. No es porque ganemos un 5, porque no estamos ganando el más mínimo 5. Aquí lo hacemos por amor. Entonces yo creo que no es el hecho de que no pueda amarse al prójimo, sino que no se pueda amar con trascendencia. Sí, la Biblia habla de amor natural, que es un amor como muy espontáneo, muy sin elaboración. Ahora es diferente. Por ejemplo, uno ama a toda la gente que no conoce. Antes no, antes era como al novio, como a los alumnos, era otro tipo de amor mucho más limitado. Y eso lo da el conocimiento de Dios. Es otro tipo de amor más maduro. Mira, la escritura habla de 3 tipos de amor. No quiero entrar en eso, pero estoy de acuerdo con lo que ella dice. Nosotros como creyentes no estamos diciendo que las personas no puedan amar.
Claro que pueden amar. Hay padres incrédulos, ateos, que se desviven porque a sus hijos no les falte nada. Hay madres que aman a sus hijos y no tienen y no necesariamente son personas creyentes. O hay hijos que aman a sus padres, siendo padres creyentes, siendo hijos incrédulos, están dispuestos a dar su vida por ellos. Pero eso no es una evidencia de que no podamos amar. Eso es una evidencia contundente que actuará en nuestra contra de que fuimos creados por un Dios amoroso. Nosotros somos el reflejo de Dios y la Biblia enseña que a pesar de que caímos, la imagen de Dios, aunque distorsionada, sigue estando en nosotros. Nosotros podemos amar porque Dios es amor. Nosotros podemos razonar porque Dios es un Dios inteligente. Entonces todos esos atributos actuarán en nuestra contra porque podemos decir ante Dios, Dios, pero yo amé a las personas. El Señor va a decir, justamente porque usted amó, usted tenía una evidencia de que fue hecha a mi imagen y semejanza, y aún así, suponiendo pues que sea así, espero en Dios que no, y aún así decidiste rebelarte contra mí y actuar por tus propios caminos. Entonces, cada persona puede amar. Ahora, nuestro amor es muy general, es muy fácil amar a los chinos, es muy fácil amar a la humanidad en general, pero amar a personas específicas, con un amor sacrificial, es otra cosa. Entonces nosotros amamos en general porque somos personas hechas a la imagen de Dios, que es un Dios amoroso. Chino significa niño, ¿no? Colombiano, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso fue un colombianismo. Ya. Breve nomás, entonces, buenas noches con todos, con todas. ¿Cierto? Cada uno interpreta también las escrituras desde su cosmovisión y hay muchas relecturas que se puede hacer porque la Biblia es polisémica. Solo que hablar un poquito de la construcción ideológica y política también en los textos bíblicos. Hubo todo un proceso de construcción política e ideológica y ese mismo proceso ideológico también asume ciertas posturas fundamentalistas para sustentar cierto tipo de poder en la sociedad. Pero desde Cristo, el mensaje del Evangelio, podemos hacer una relectura más inclusiva de un amor más genuino, de un amor encarnado. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos por haber estado hoy presentes. Queremos dar un especial agradecimiento en primer lugar a don Steve y Julián, al Grupo CIV y a la Universidad de Costa Rica por permitir este espacio académico, este espacio que hemos venido, vamos a estar proyectando hasta el día viernes. Vamos a estar en la 1 también, ustedes pueden revisar ahí la agenda. También a nuestros patrocinadores, la editorial Clear, que ha estado también detrás de todo esto. Muchas gracias, tengan muy buenas noches. Tenemos allá un refrigerio. Quien guste información sobre nuestras actividades, nuestras reuniones semanales, más información sobre nuestro grupo, puede acercarse a cualquiera de nuestros compañeros y con mucho gusto atendemos sus inquietudes. Buenas noches.